Hola, les saluda el doctor Leonardo Salas para hablar de análisis de políticas públicas. Hoy en particular del libro de Torres y Santander, Introducción a las Políticas Públicas, específicamente del capítulo 3. El autor plantea que la política pública no es solo el resultado de un proceso de búsqueda del bien común y que no es algo exclusivo del gobierno, sino que aquí lo importante es entender cuál es el papel que va a asumir el gobierno en ese proceso y cuáles actividades del gobierno precisamente no forman parte de una política pública. Es decir, hay actividades y responsabilidades públicas que satisfacen un bien público y algunas veces involucran a múltiples actores y otras son exclusivamente de responsabilidad del gobierno. Entonces, la política pública no solo se forma en lo público, sino que tiene una validación social y ese proceso no se vive aislado de la actividad gubernamental, sino que tiene una dinámica y una relación directa de construcción pública de sus asuntos por parte del interés general. Los intereses particulares entran en disputa para ser considerados de interés general, dando forma a lo público, y es precisamente esa imagen la que refleja cómo la construcción de lo público pasa por disputas de diferentes actores. Por eso es que decimos que la política pública es una construcción social y viene a ser definida como una estrategia en la cual el gobierno coordina, articula todo lo que sucede con los diferentes actores, con acciones intencionales, con acciones de decisión, y que esto viene a concretarse para la realización de uno o varios objetivos. De esa manera se hace frente a las necesidades que son socialmente relevantes. Y como ya hemos dicho, no toda intervención gubernamental puede ser considerada parte de una política pública. La frase que vemos en pantalla: tiene que identificarse un conjunto coordinado de acciones predeterminadas, producto de una decisión deliberada que refleja una elección y voluntad política en torno al objetivo colectivo. No hay cabida a la improvisación y a la reacción. Es decir, debe haber una proactividad, una planificación de cada una de estas acciones debidamente coordinadas. Otros autores como Menis o Zoning presentan a la política pública con objetivos alrededor de problemas que son considerados relevantes para la sociedad. Por tanto, otra definición de la que nos brinda Aguilar sobre política pública es que es la respuesta a una necesidad que logra surgir triunfante en la discusión pública, donde lo relevante no se da por el grado de afectación social del problema, sino, muy importante, por la capacidad de captar la atención del gobierno y de generar discusión de los actores sociales. Y como los actores sociales son fundamentales en la política pública, hay que repasar cuáles son esas preguntas clave que hacen que los actores puedan participar. ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Y con qué orientación hacer política? La política pública es un escenario continuo de expresión de intereses, y eso es lo que lleva a que los diferentes actores participen y quieran incidir en moldear la política a sus objetivos. Cada cual busca de alguna manera satisfacer sus propios intereses, pero como no puede privilegiarse un interés en particular, le corresponde al gobierno articular y definir cómo se van conformando esos objetivos para responder al bien general. Podemos hablar de un subsistema de políticas públicas en los cuales hay que diferenciar
conceptos clave: funciones gubernamentales, gerencia pública y propiamente la ley. La distinción entre lo que es la política pública y otro tipo de acciones o estrategias que ya de por sí hace el gobierno para organizarse, para administrar el Estado, y con base en eso logra la gobernabilidad de lo público. Y entonces hablamos de un sistema político gubernamental como las funciones que ejecuta el gobierno. Y eso determina el tipo de Estado que se tiene y el sistema político. Ahora bien, de acuerdo a cada país y a cada realidad, a cada coyuntura, existen diferentes visiones sobre lo que hace un Estado, sobre cuál es el papel de sus instituciones y cuáles son los mecanismos a los que debe recurrir. Entonces, para dar un ejemplo, en algunos tipos de Estado sí podría ser permitido que se use un mecanismo como el mercado en la política pública. En otros lugares no se concebiría que haya participación del mercado en la política pública, sino que sea algo exclusivo de la organización estatal. Entonces, hablemos de las funciones gubernamentales que nos menciona Torres y Santander en su libro Introducción a la Política Pública. Ellos brindan algunas definiciones. Para la FMI vienen a ser actividades que se relacionan con la aplicación de las políticas públicas, como brindando servicios ajenos al mercado, redistribuyendo el ingreso y la riqueza. Vemos ahí el énfasis en la participación estatal o gubernamental en la prestación de servicios que no brinda el Estado, que brinda el Estado y que no brinda el mercado, y haciendo redistribución del ingreso. Otro elemento es que la función gubernamental viene a ser una vía por la que el gobierno cumple con los fines del Estado. También dicen que esas funciones responden a una lógica interna que la sustenta, asociadas a cumplimientos institucionales y normativos. Entonces, para que se conciba como política pública, es necesario identificar cuál es la articulación con un objetivo mayor, cuáles son las acciones y los programas para solucionar un problema socialmente relevante, que ha sido así definido, socialmente relevante. Y una misma acción gubernamental puede o no ser una acción de política, que es lo que permite que sea considerada como tal. Bueno, no es la naturaleza de la intervención, sino el origen que tiene. Entonces, cuando hay falta de coherencia interna en cómo se van dando los acontecimientos, hay dificultad para generar un patrón significativo y por tanto no hay política pública. Recordemos que dijimos que no era algo que se hacía por reacción ni por improvisación. En el caso del concepto de gerencia pública, partimos de la definición de que por gestión o administración pública se entiende el conjunto de decisiones y reglas que es necesario adoptar para motivar y coordinar a las personas con el objetivo de alcanzar metas individuales y colectivas. Entonces, una parte importante de esa gestión es la gerencia. ¿Y cómo se va a entender esa gerencia? La administración de las dependencias estatales y sus recursos. ¿Para qué? Para poner en marcha el aparato organizacional y así lograr cumplir los objetivos y las misiones de cada institución. Un buen entendimiento de la política pública pasa por tener claro que aunque la gerencia es indispensable para la gestión pública, no son sinónimos, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro. Hablar de distinción no implica que existan unos límites estrictos ni que la política pública vaya hasta un punto y ahí empiece la gerencia. No, interactúan siempre a lo largo de todo el proceso de las políticas públicas. La gerencia pública no es igual a la política pública. Sin embargo, para poder llevarse a cabo la política pública, se requiere intrínsecamente y de manera paralela y de manera
interactuante constantemente de la gerencia pública. ¿Qué pasa entonces con la ley? El tercer elemento de los que hemos venido hablando en este momento. Bueno, la ley vienen a ser las normas formales que coordinan, que marcan cuáles son los arreglos institucionales y se emplean, por supuesto, para sellar acuerdos políticos. Entonces la ley se convierte como un mecanismo fundamental para que la decisión política se mantenga y se controle el curso de acción de la política pública. La ley le da garantía para que pueda continuarse llevando a cabo esa política pública. De alguna manera también, la ley nos ayuda a reducir la incertidumbre, porque si tenemos múltiples actores, múltiples agentes que pueden estar hoy satisfechos con la política, pero el día de mañana no, o bien que surjan nuevos agentes que puedan estar interesados en desviar esa trayectoria, entonces los hacedores de política pública deben emplear arreglos institucionales como la ley para precisamente hacer cumplimiento obligatorio de la decisión de política y que se mantenga el norte fijado según ese acuerdo político. Entonces, la existencia de una política pública plantea que hay una estructura que ordena la acción del Estado. Y para ello hay 4 niveles básicos: el estratégico, el de planeación, el de programación y el de acciones de política. Volviendo al tema de los niveles. En el nivel estratégico vamos a ver los diferentes escenarios, los principios, las rutas de acción, cómo vamos a solucionar el problema de la política, las necesidades sociales. En el de planeación hay que aterrizar un poco más esa ruta, dándole tiempos, lugares, instrumentos, actuaciones, cómo vamos a gobernar esa ejecución, cómo se va a coordinar. En el nivel de programación ya se pasa a un nivel más específico de determinar precisamente las actividades, definir qué recursos tenemos, con qué contamos para poder aplicarse. Y aquí entonces se dan las acciones para en definitiva aterrizar a un plano totalmente ejecutivo. Este esquema de componentes de la política nos refleja cuáles son precisamente cada uno de los elementos indispensables en una política pública y que hay que tomar en cuenta a la hora de cualquier formulación de política pública o de evaluación de una política pública. Tenemos acá la estrategia, el plan, el programa, el proyecto y acciones. Una estrategia vienen a ser los principios, rutas fundamentales. Un plan viene a ser un ordenamiento coherente de metas, directrices, tácticas, tiempo, espacio, instrumentos, acciones y los fines deseados. En el programa especificamos un poco más los diferentes elementos de actividades a realizar ligados a las metas, con responsables y que puede tener subprogramas determinados a una población o zona específica, por ejemplo. En el proyecto vemos las acciones ordenadas y precisamente estructuradas de acuerdo a ciertas inversiones y administración de recursos. Y en el caso de las acciones, vienen a ser todos los instrumentos ya más operativos de tipo económico, social, normativo, administrativo, que se tiene que tener para determinar los comportamientos de los actores y que se cumplan los objetivos acordes a los propósitos establecidos en la estrategia y en el plan. Detallando un poco más esto, hay preguntas claves de las políticas públicas de acuerdo a cada uno de estos elementos. En la estrategia nos preguntamos qué se debe hacer, buscando de alguna manera predecir. En los planes preguntamos cómo se va a hacer, buscando decisión. Y en los programas, proyectos y acciones nos vamos a preguntar ¿a través de qué? Y aquí es búsqueda de acción, de ejecución. Recordemos que en cada uno de estos elementos
siempre es indispensable medir y tener en cuenta la estrategia de cara a la creación de valor público por medio de la política pública. Recordemos a Bennington con la esfera pública, que él valora como un espacio democrático donde hay valores, lugares, organizaciones, reglas, conocimientos, recursos, y que se generan compromisos y comportamientos donde la confianza es indispensable en el gobierno y en las instituciones, porque eso da un sentido de pertenencia, de significado, de continuidad, y así se puede resolver esa incertidumbre. Entonces, aquí en democracia, la legitimidad, la capacidad operacional y el valor público son indispensables en esta esfera pública. Por eso es que hablamos del marco analítico, del valor público y del ciclo de políticas públicas, como recordatorio también, en donde ya vimos el marco analítico, pero a la hora de desarrollar, implementar e impactar con la política pública, debemos siempre tomar en cuenta cuáles son los problemas, la formulación, el diseño, cómo adoptamos la toma de decisiones, la evaluación que se tiene, no solo de los impactos, sino además de la política pública. Por eso el ciclo de políticas públicas se vuelve fundamental. Y en esto, la conformación de lo que es la agenda pública, cómo se forma, la agenda de gobierno, las opciones de formulación, la política pública en sí, con sus acciones y ejecuciones, y propiamente los resultados y su respectiva valoración o evaluación, nos ayuda a que podamos resolver adecuadamente el problema que se había construido, que habíamos identificado, para poder llegar a una solución acorde a largo plazo. Entonces, en este análisis del ciclo de políticas públicas, recordemos siempre estos pasos: identificar el problema, formular la política, adoptar la política, implementarla y evaluarla, tomando siempre en cuenta los objetivos, los criterios, las alternativas, las valoraciones, la descripción adecuada de los productos, resultados e impactos. Y de esta manera podemos también conjugar este ciclo con el cuadro que habíamos analizado antes de las diferentes estrategias, planes, programas, proyectos y acciones, de manera que esto nos da un marco genial para poder evaluar o para poder formular una política pública. Retomemos 5 cuestiones relevantes que nos propone Torres y Santander sobre la construcción de políticas públicas. Sobre el problema nos plantea cuál es el problema para el cual se busca la solución. Siempre es fundamental tener claro cuál es el problema a resolver. Con respecto al desempeño de la política, ¿logran estos resultados ayudar a solucionar el problema realmente? Y sobre los resultados nos preguntamos, ¿cuáles resultados se podrían esperar si otras políticas son elegidas? Sobre la política adecuada, ¿qué política se debería escoger para resolver el problema? Y si los resultados están siendo observados de la política, ¿cuáles son los resultados de escoger una política u otra? Y para ello tenemos ya en este gráfico resaltado en amarillo las diferentes preguntas que acabamos de analizar. Y solo las preguntas integradas con el ciclo de política pública. Entonces, reitero, en amarillo vemos el tema de los problemas, del desempeño, de los resultados esperados, de la política favorecida y los resultados de la política observados dentro de este ciclo de política pública. Y además, en el gráfico de la derecha de su pantalla podrá ver cuáles son las preguntas, cuál es el problema, qué política se debería escoger, logran estos resultados ayudar a solucionar el problema, cuáles resultados se podría esperar y cuáles son los resultados de escoger una política u otra. Y todo esto, insisto, enmarcado en el tema del ciclo de política pública. Entonces, una vez que vimos la diferencia entre diferentes conceptos de política, de gobierno, de ley, vimos el ciclo también de políticas públicas y además eso
enmarcado dentro de los estrategias, planes, proyectos, acciones, etcétera, y los diferentes niveles que también analizamos, esto nos da un marco estupendo de análisis de cualquier política pública. Les saluda el doctor Leonardo Salas. Muchas gracias por su atención.